Bueno, ahora tenemos el análisis de un circuito, pero de forma mixta. Si observamos el esquema o el diagrama, el circuito ya no está ni está totalmente en serie ni está totalmente en paralelo. Es decir, aquí tenemos que observar que la corriente, el voltaje y la resistencia se van a eh, se van a comportar de las dos formas, tanto serie como paralelo, es decir, porque está en un circuito mixto. Entonces, ¿cómo se resuelve? Lo primero que hay que hacer es ver dentro del circuito a quienes podemos reducir. ¿Cómo? Si observamos, nos damos cuenta que entre la resistencia de R3 de 3 ohms y la de 2 ohms están de qué forma, una tras otra. Al estar en una tras otra estamos hablando que están en forma serie. ¿Cómo se resuelve esa resistencia en serie? Podemos sacar una nueva resistencia que va a ser, sabiendo la fórmula que se suma las resistencias en serie, entonces esa resistencia va a ser ahora de ¿cuánto? De 5 ohms. ¿De dónde salió esa resistencia de 5 ohms? De que ahora este circuito que tenemos aquí está conectado en serie. ¿Ok? Sabemos que a la hora de ejemplificar, esto ya no son dos resistencias. Ya nos quedaría ahora solo una. Vamos a poner otro color para que se identifique. Nos va a quedar una sola resistencia. Pero ahora esa resistencia de cuánto va a ser? De 5 ohms. Si observamos, si nos damos cuenta, esta sección, las dos resistencias de 5, ¿de qué forma están conectadas? Están en forma paralelo. ¿Por qué no podemos usar esta resistencia? Esta resistencia no la podemos usar porque entre esta sección y esta sección hay nodo. Entonces no la podemos tomar en cuenta. Pero entre este y esta sí. Entonces por esta razón aquí tenemos una resistencia en paralelo. ¿Cómo sacamos una resistencia en paralelo? La nueva resistencia entre esas será R es igual a 5 ohms. Acuérdense que es un circuito ahí paralelo de dos mallas. 5 ohms por 5 ohms sobre 5 ohms más 5 ohms. Aquí nos dará 25. Todo va a quedar en ohms. Y aquí nos va a dar 10 ohms. Si hacemos la división correspondiente, entonces nos va a dar un valor de 25 entre 10 nos da 2.5 ohms. Ahora sabemos que esto va a desaparecer porque ahora ya no son dos resistencias, sino es una sola resistencia. ¿De cuánto? Voy a poner otro color. Ahora es una resistencia de 2.5 ohms. Si observamos, ahora el circuito nos quedó de qué forma. Si observamos, podemos ver que el circuito ahora entre la resistencia de 1 ohms y la resistencia de 2.5, ¿sí? ¿Están en qué forma? Ahora están en forma serie. Si volvemos a utilizar la fórmula de serie, entonces dice que la fórmula de serie
las resistencias se suman, entonces es 1 ohms más 2.5 ohms. Esto me da un igual de 3.5 ohms. Que si borramos esto, ahora nos queda una sola resistencia. ¿De cuánto? Una resistencia de 3.5 ohms. Esto viene siendo la resistencia total de ese circuito mixto. Sabiendo ahora la resistencia total y tenemos el voltaje de la fuente, entonces por fórmula de ley de Ohm podemos sacar la corriente total. Es igual voltaje, que en ese caso es 12 volts, sobre resistencia. Entonces hacemos la división correspondiente. 12 volts entre 3.5 nos da una corriente de consumo de 3.42 amperes. Ok, ya sacamos, si se dan cuenta, la corriente total del circuito es 3.42 y la resistencia total del circuito es 3.5 ohms. ¿Sí? Recuerden que esta corriente es la que está circulando por acá. Ahora, si queremos saber cómo se va a comportar el voltaje y la corriente, tenemos que regresar al circuito de inicio. ¿Ok? Entonces, esto ya lo sabemos, pero sabemos que esta resistencia de 3.5, voy a poner por acá los valores. Esto nos dio I es igual, nos dio 3. Aquí 3 puntos, bueno, por acá nos dio 3.42 amperes. Poner por acá. Ahora voy a borrar esto y recuerden que vamos a regresar al circuito base. La resistencia de 3.5 que teníamos acá salió de una resistencia que teníamos acá de ¿cuánto? De 1 ohms, y otra que teníamos de 2.5 ohms. ¿Ok? Sabiendo que es un circuito serie, que tenemos que saber que lo que va a cambiar en un circuito serie es que aquí va a haber un consumo, una caída de tensión, y aquí va a haber otra caída de tensión. ¿Sí? La corriente que va a pasar por ahí sigue siendo la misma. La corriente no va a cambiar, pero sí va a haber una caída de tensión en B1 y en B2. ¿Cómo obtenemos B1 y B2? Sabiendo que ya tenemos la corriente, que la tenemos acá, ¿sí? Podemos sacar que B1 va a ser igual a la resistencia por la corriente. ¿Qué resistencia? En ese caso, la de 1 ohms, porque ahí está el consumidor, 1 ohms, por la corriente de 3.42 amperes. ¿Sí? Nos va a dar 1 por 3.42, nos va a dar 3.42, pero ahora volts. Si sacamos la B2 va a ser igual ahora 2.5, porque aquí está la caída de tensión, 2.5 ohms, ¿ok? Por 3.42 amperes. Hacemos la multiplicación correspondiente. 2.5
por 3.42 nos va a dar ahora un voltaje de 8.55 volts. Si sumamos, recuerden que este es un circuito serie para comprobar, si sumamos B1 y B2 nos debe dar la batería. Observemos, sumamos, entonces 3.42 más 8.55 nos da un voltaje de 11 B1, voy a poner aquí B1 más B2 nos va a dar un voltaje de 11.97 volts. Si lo redondeamos, se pierden por ahí un punto 1 de decimal, pero si nos damos cuenta, esto nos da igual a ¿qué? A 12 volts. ¿Sí? Aquí acabamos de sumar el B1 más B2, es decir, 3.42 más 8.55 me da 12 volts. ¿Ok? Hasta ahí ya sacamos cuánto consume B1, cuánto consume B2. Voy a ponerlo por acá los valores. B1 es igual a 3.42 volts y B2 es igual a 8.55 volts. Borro por acá. Recordemos que tenemos que regresar al circuito de inicio. Y si recuerdan, esta resistencia de 2.5 salió de una resistencia en paralelo. Por lo tanto, si regresamos a cómo estaba el circuito ahí, era una resistencia así y otra resistencia así. Esta valía 5 y esta valía también 5. De ahí sale los 2.5. ¿Sí? ¿Por qué me interesa saber eso? Porque ahora, recordemos que la corriente se va a comportar conforme esté el circuito. Ahora el circuito ya no está totalmente en serie. Si observamos, ahora la corriente llega al nodo y al llegar a este nodo se va a separar en dos. Es decir, una I1 y una I2. Es decir, la I que llega total aquí al nodo se separa en dos corrientes. ¿Sí? ¿Cómo sacamos I1 y cómo sacamos I2? Analicemos. Ya hicimos los pasos anteriores. Aquí nos va a ayudar mucho que si recuerdan, aquí había una B1, pero aquí también había ¿qué? Una B2. Aquí hay un voltaje. ¿Ese voltaje quién es? El voltaje 2. El voltaje 2, ¿cuánto nos dio? Recordemos. Aquí está. El voltaje 2 nos dio 8.55 volts. ¿Sí? Nos dio 8.55 volts. Si analizamos, entonces el voltaje aquí, ¿de qué forma está? Está en paralelo. Es decir, el voltaje 2 es el mismo voltaje que está aquí, en esa caída de tensión. Porque esta sección del circuito de acá para acá está en paralelo. Entonces, sabiendo eso, podemos sacar que el voltaje de acá, que es ¿cuánto? 8 punto por ley de Ohm, todo eso es ley de Ohm, sobre la resistencia, voltaje sobre resistencia, que es 5 ohms, nos va a dar la I1. Y la I2 nos va a salir del voltaje 2, que sigue siendo igual, 8.55 volts, sobre la resistencia, que igual es de 5, ¿sí? Nos va a dar la corriente de cada malla. Dividimos, va a ser el mismo resultado, porque las resistencias tienen el mismo valor.
Entonces ahí me da una corriente de 1.71 amperes. ¿Sí? Entonces la corriente I1 de aquí y la corriente I2, cada una vale 1.71 amperes. En este caso me dio igual porque las resistencias son del mismo ohmiaje de 5 ohms, pero si hubiera sido alguna otra resistencia acá diferente, sería otro valor. Pero ahora comprobemos lo que dice Kirchhoff, que la suma de las corrientes debe ser igual a la corriente total que entra. Si sumamos esas corrientes, 1.71 más 1.71 nos va a dar ¿qué? 3.42 amperes. Si ustedes observan, la corriente que nos había salido total aquí, la suma de estas dos corrientes I1 y I2, recuerden que nos da la I total, se comprueba, es decir, 3.42 amperes. ¿Sí? Hasta ahí todavía no termina nuestro análisis. Voy a poner acá las corrientes. I1 es igual, para que ya sepamos, 1.71 amperes. Y 2 igual 1.71 amperes. Voy a borrar esto. Recordemos que el circuito todavía no hemos llegado a su comienzo original. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque una de estas resistencias, esta de aquí de 5, salió de una resistencia que estaba en serie de 3 y de 2. Es decir, acá van a ver ahora dos resistencias. Una que era de 3 y una que era de 2. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se va a comportar ahí el circuito? Recordemos que esas dos están en qué forma. Si recuerdan, estaban en forma serie, porque aquí se estaban sumando. Entonces, ¿qué pasa con la corriente ahí? Con la corriente no pasa ningún cambio porque está en serie, entonces la corriente I1 sigue siendo la misma ahí. Tanto cuando pasan 3 ohms y cuando pasan 2 ohms. Pero ahora, ¿quién sufre cambios? Ahora sí, lo que sufre cambios es el voltaje que estaba aquí. En este caso, si acuerdan, era el mismo voltaje de aquí, V2. ¿Sí? Ahora ese voltaje sufre cambios. ¿Por qué? Porque ahora este es un circuito serie. Este es un circuito serie. Entonces, es decir, voy a poner acá esto de aquí hasta esto de aquí. Antes era V2, pero ahora ya no es V2. ¿Sí? Ahora ese V2 se va a convertir en el voltaje que consume esta resistencia. Vamos a poner aquí V3 más, porque está en serie, recuerden, más el voltaje 4 que consume esta resistencia de 2 ohms. ¿Por qué hice esta operación? Porque están en serie. Corriente es igual, voltaje se cambia. ¿Por qué separé V2? Porque ya se hizo un circuito serie. ¿Sí? 3 ohms y 2 ohms. ¿Cómo obtengo ahora el voltaje? Recuerden, para sacar V3 va a ser igual a R por I. V3 es R por I, voltaje, todo eso es ley de Ohm, acuérdense. Voy a poner por acá la fórmula, R por I es ley de Ohm. Voltaje entonces de V3 sería la resistencia aquí de 3 ohms por la corriente. ¿Qué corriente está pasando ahí? La I1. ¿Cuánto vale la I1? Aquí está. Ya habíamos sacado la I1. 1.71 amperes. Entonces aquí va a ser por 1
3.71 amperes. ¿Cómo saco voltaje 4? El voltaje 4 va a ser la resistencia que está ahí, 2 ohms, por 1.71 amperes. ¿Por qué 1.71? Porque acuérdense que esto está en serie y sigue siendo la misma corriente I1 que vale 1.71 amperes. Entonces, ahora sí, hacemos nuestra multiplicación. La primera multiplicación sería 3 por 1.71. La primera nos daría un voltaje de, acuérdense que es volts, pues va a dar 5.13 volts. Y la siguiente nos daría 2 por 1.71, ¿sí? 3.42 volts. ¿Ok? Si sumamos, porque recuerden que esto, si lo sumamos, nos debe dar ¿quién? El voltaje V2, porque ese voltaje V2 estaba aquí. ¿Sí? Si sumamos 5.13 más 3.42, observamos que nos da un voltaje de 8.55 volts. ¿Quién es este voltaje? Era el voltaje que estaba ahí, voltaje 2. Revisamos. Revisen. Voltaje 8.55 volts. Entonces, ya llegando hasta este punto, si nos damos cuenta, hemos concluido el análisis de este circuito mixto. Ya regresamos al origen y prácticamente ya analizamos cómo se comporta tanto el voltaje, la corriente, la resistencia y el voltaje en estos puntos.